queridos, quiero saludarlos de nuevo en este día, miércoles 18 de marzo. Quisiera compartir con ustedes la lectura del Evangelio de hoy y la reflexión correspondiente a la palabra del Señor. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: no piensen que he venido a derogar la ley y los profetas. No he venido a derogarla, sino a perfeccionarla. Porque les aseguro que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni un punto ni una coma desaparecerán de la ley hasta que todo se cumpla. Por lo tanto, el que quebrante uno solo de estos preceptos mínimos y lo enseñe así a los hombres, será tenido por el menor en el reino de Dios. Pero el que los cumpla y enseñe, será tenido por grande en el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy podríamos reflexionar en torno a esta palabra que hemos escuchado y podríamos de alguna forma pensar que es aquello que el Señor quiere dejar en nuestros corazones. Entendemos perfectamente que para los cristianos la ley y los profetas comprenden toda la Sagrada Escritura. Allí en la Sagrada Escritura está compendiado de alguna forma todo lo que para el pueblo de Israel era la ley y los profetas. Y es la base de nuestra fe, por supuesto. Pero Cristo Jesús, el Hijo de Dios, viene a dar plenitud a esa ley y los profetas. Cristo el Señor viene a abrirnos nuevos horizontes. Cristo el Señor viene a abrirnos una nueva manera de vivir la ley y los profetas de una manera más plena. Y esa manera es el amor. Esa es la gran novedad, es la gran novedad de Cristo Jesús. Viene a introducir el amor como plenitud de la vivencia de la ley y los profetas. Por eso yo quisiera, hermanos, que hoy nos preguntáramos nosotros ¿cuánto estamos viviendo la ley del amor en nuestra vida? ¿Cuánto asumimos la ley de Jesús en nuestra vida, que es la ley del amor? ¿Cómo estamos viviendo el mandamiento del amor, que es la plenitud de toda la ley y los profetas? ¿Qué signos de amor tengo yo con mis hermanos? ¿Qué gestos de amor tengo con Dios y con los demás? ¿Cómo vivo en mi vida cristiana el amor y la perfección de la ley y los profetas? Sería válido preguntarnos eso. Sería válido preguntarnos si estoy dispuesto a vivir el amor, si estoy dispuesto a tener actos de amor, si estoy dispuesto a tener gestos de amor con Dios y con los hermanos. Pidámosle al Señor la gracia de no quedarnos solamente en los preceptos, de no quedarnos solamente en el culto, de no quedarnos solamente en lo externo, sino que podamos dar plenitud a esa ley de Cristo cuando vivimos el amor fraterno, la solidaridad, los gestos de amor, los gestos de cariño para Dios y los hermanos. Que ese sea nuestro propósito en esta Cuaresma, pero también en toda nuestra vida cristiana. Quiero aprovechar la oportunidad también para dejar en ustedes una pildorita de fe. Quisiera leerles un extracto del libro del padre Amort, que se llama Más fuertes que el mal, en torno a situaciones de nuestra vida cotidiana, en torno a lo que vivimos continuamente en nuestra vida. El padre Amort dice: fui a donde el padre Pío por primera vez en 1942 e interrumpidamente seguí yendo a visitarlo hasta 1968. Cuando rezaba el rosario, se quedaba contemplándolo. Lo llamaba su arma y a su director espiritual le escribió que rezaba por lo menos 5 rosarios al día. Por la forma como lo recitaba, eran por lo menos 5 horas dedicadas al rosario. Y mientras más avanzaba en edad, más necesidad sentía de dedicar tiempo a la oración. Así también, el tiempo para las confesiones se reducía sensiblemente. Un cohermano suyo un día le hizo notar que sería bueno que confesara más tiempo, ya que tantas personas que venían de todo el mundo para confesarse con él debían esperar muchos días.
Él respondió: ¿crees que la gente viene aquí por el Padre Pío? La gente viene para escuchar una palabra del Señor. Y si yo no oro, ¿qué puedo darle a la gente? Oraba mucho, pero también pedía oraciones por él. Se sentía indigno, tenía terror al pecado y a perder la fe. Por esto era un mendicante de oraciones. Y yo, que fui a encontrarlo durante 26 años, me daba cuenta de que bastaba que le dijera: Padre Pío, ¿oro por usted?, para verlo iluminarse de alegría. Después agradecía con gran satisfacción, como si quisiera decir: por fin hay alguien que me comprende. Recuerdo perfectamente cuánto tiempo esperé la primera vez sentado fuera de su celda. Cuando en la confesión le dije que era nuevo sacerdote, él me recomendó con energía: acuérdate de que un sacerdote debe ser un propiciador, un intercesor. Ay, si es él quien necesita ser propiciado, recuérdalo bien. Era un hombre excepcional, sentía la necesidad de santificarse para santificar, y también muy simpático. Si se tenía la fortuna de encontrarlo en un momento de tranquilidad, contaba los chistes en forma extraordinaria, como un verdadero artista, pero sin nunca perder de vista su misión. Vivía para la conversión de los pecadores. Era uno de los pocos que se permitían no dar la absolución. Sucedía más o menos con una tercera parte de las confesiones, pero desde el momento en que rehusaba absolverlas, puede decirse que seguía a esas personas con una oración incesante. Por la conversión de ellas sufría los padecimientos de Cristo. Decía que las almas se pagan y Él las pagaba verdaderamente. Y aún más duramente sufrió en los 3 años en que se le prohibió confesar. Todos los grandes confesores han sufrido mucho. La época del Padre Pío estuvo marcada por otro gran confesor, el Padre Leopoldo en Padua. A menudo el Padre Pío mandaba gente a donde él. El Padre Leopoldo los absolvía a todos, y luego él mismo hacía las penitencias por los pecadores. Cuando el Padre Pío decía la misa, parecía que cada vez se renovara el rito cruento del sacrificio de Cristo. Daba la impresión de que se enjugara el sudor. En realidad, se enjugaba las lágrimas que le brotaban por el dolor. Sufría ante la visión mística de los pecados de la humanidad. Sufría participando en la obra redentora del Salvador. De igual forma, los muchos milagros eucarísticos sucedidos en todo el mundo, lo mismo que las apariciones marianas, son otra extraordinaria demostración del amor de Cristo que busca acercarnos a Él. Hermanos, este es un pequeño trozo del libro del Padre Amort, Más fuertes que el mal. Yo quisiera dejar sencillamente esos corazones en estos tiempos difíciles, en estos tiempos complicados para nosotros, donde hay angustia en el corazón, donde estamos un poco desconcertados, angustiados. Dios tiene el poder, Dios tiene el control del mundo, Dios tiene el control de nuestras vidas, Dios tiene el control de tu vida, Dios tiene el control de tu familia. Y a pesar de que ahora atravesemos por momentos oscuros, por momentos de dificultad, por momentos fuertes, por momentos de angustia, el Señor tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra y Dios es más fuerte que el mal. Qué bueno que, hermanos, podamos pedirle al Señor en este momento la fortaleza para continuar adelante, la fuerza para levantarnos, la fuerza para seguir en el camino, sabiendo que en Él está nuestra vida, sabiendo que en manos de Dios está nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra salud y el mundo entero. Me parece interesante ver cómo el Padre Pío vivía de una manera tan extraordinaria el sacrificio eucarístico. Vivía allí lo que verdaderamente había sucedido con el Señor en su pasión, en su muerte. Amaba profundamente la Eucaristía y la vivía de una manera grande con el Señor. Hermanos, en estos días en que por las circunstancias sanitarias de este virus, de todo lo que puede conllevar en nuestras vidas,
La Iglesia nos ha pedido no poder celebrar la Eucaristía, no poder ofrecer la comunión eucarística. Pidámosle al Señor que nos dé en estos días la gracia de aumentar nuestro amor a la Eucaristía, la gracia de aumentar nuestro amor a la presencia eucarística de Cristo, la gracia de tener hambre de Cristo, la gracia de tener hambre de la Eucaristía, la gracia de encontrarnos con Cristo Jesús en cada sacrificio eucarístico. A veces tenemos la posibilidad de participar en la Eucaristía, tenemos la oportunidad de visitar a Jesús sacramentado, tenemos la oportunidad de acercarnos a la comunión continuamente, pero a veces lo rehusamos, a veces olvidamos al Señor, a veces lo dejamos a un lado y preferimos muchas otras cosas antes que participar en el sacrificio eucarístico. Ahora que no lo podemos hacer, pues pidámosle al Señor que nos regale la gracia en el corazón de amarlo más profundamente, porque cuando nos acerquemos de nuevo a la Eucaristía, lo podamos hacer con todo el cariño, con todo el fervor, con todo el amor. Pidámosle al Señor esa gracia en estos días de calma, en estos días de oración, en estos días en que no nos podemos acercar al sacrificio eucarístico y comulgar, que Él nos regale ese amor profundo en el corazón, que nunca nos falte la Eucaristía, que nunca nos falte el sacrificio eucarístico, que nunca nos falte la confesión, que nunca nos falte la comunión, que nunca nos falte la presencia del Señor, que Él nos regale esa gracia en nuestro corazón. Que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe y que nos siga dando la fuerza, la fortaleza, la energía de su Espíritu para levantarnos y continuar adelante sabiendo que nuestra vida está en manos de Él. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre.